Bueno, se escucha, ¿verdad? Buenos días, ingeniero, sí. Ok, gracias. Vamos a iniciar. Esta es ya una parte, después de haber visto cómo se declaran las variables, hoy vamos a repasarlo, pero no obstante también vamos a conocer sobre eh, las estructuras que ustedes ya conocen en otros lenguajes de programación y los estaríamos retomando acá. Eh, En este caso en particular, vamos a ver un poco de las estructuras condicionales y también las estructuras repetitivas. Como son estructuras que ustedes ya conocen, lo vamos a ver un poco más rápido y posteriormente lo vamos a implementar ya en un ejercicio. Primero la parte teórica para que ustedes tengan esa introducción y posteriormente vamos a ir viendo la parte práctica. Implícitamente está vinculada a materiales que ustedes tienen que integrar para el proceso de aprendizaje de la programación de VBA. Así que, en primer lugar, tenemos diferentes tipos de estructuras. Recuerde que eso lo vimos en Introducción en Informática. Las secuenciales selectivas anidadas, selectivas simples, múltiples, y aparte de eso, las estructuras repetitivas, que también tenemos diferentes tipos de estructuras repetitivas, ¿vea? Como el for, el while, el do while, ¿verdad? Que son estructuras que comúnmente la conocemos y aquí hay una estructura especial que ya le hemos visto en la manipulación de los objetos cuando hemos estado iniciando con VBA, que es el with y end with, que son para cambiar propiedades específicas de un objeto de Visual Basic, ¿verdad? De VBA en caso particular, ¿verdad? Entonces, observemos que vamos a tener ciertos ejercicios que tener condiciones y precisamente esas condiciones son un camino que se debe de seguir. ¿Verdad? En tal caso, obsérvese que siempre lo vamos a representar por medio de un rombo. El rombo tendríamos la condición, al lado derecho estaría el cierto y al lado izquierdo el falso. Como recomendación, esta sería la nomenclatura que estaríamos utilizando para poder representar algunas figuras de la parte gráfica, de la representación gráfica de la programación que vamos a estar eh, eh, relacionando. Obsérvese que después de ir por un camino u otro, siempre hay un camino donde se vuelven a reunir estas rutas por las cuales se ha definido el cierto o el falso. Obviamente, dentro de estos puntos que tenemos hay una actividad, puede ser variado, puede ser otras condiciones, pueden ser otros procesos, dependiendo de la magnitud del ejercicio, ¿verdad? Y obviamente, como son condiciones, recuerde que vamos a utilizar operadores lógicos y operadores físicos. Entre estos, debe de considerar también que vamos a encontrar estructuras dobles, estructuras anidadas, ¿verdad? Y obviamente este tiene una representación en la parte de la codificación, ¿verdad? Las sentencias que vamos a estar ocupando para estas representaciones, en el caso particular de la doble, tendríamos un rombo donde se representa el if, la condición que es donde está eh, la parte de donde define por qué vía se va a ir, el then, if condition then, que lo que va a hacer es el código que esté abajo de él, todo ese código va a pertenecer al valor cierto de la condición. Y si no, está el else, al valor falso de la condición. Y al final siempre lo tenemos que cerrar. Esto en el caso de tener una estructura doble. En el caso de tener una estructura, recuerde que aquí no utilizamos llaves, sino que lo que utilizamos es la palabra if para cerrar toda la estructura. Y todo lo que esté abajo del código, ese es lo que lo toma como parte del if antes del else, ¿verdad? Es la estructura. Y por otro lado tendríamos el anidamiento, ¿verdad? Donde también puede ser una condición
doble, ¿verdad? Una condición compuesta. En este caso, las compuestas es porque está acompañada de un AND. Entonces, observe que podemos tener una condición y otra condición, aunque puede ser una sola condición y tener un anidamiento en particular, tal y como lo vamos a ver en algunos ejercicios. Observe que en la parte del then, del si se cumple la condición, pone usted la codificación, todo lo que está abajo de ese then significa que es parte de esa estructura del lado del cierto. En todo caso, obsérvese que si estamos hablando de esa estructura, estaríamos hablando de la acción 1. En el caso de el else, observe que tenemos otra condición, podríamos tener en la otra condición y otra vez colocar una acción, que es lo que está definido acá. If condition then, entonces vea, en el else hay un if y ahí estaría toda la codificación del mismo. Recuerde que lleva una tabulación para un orden de estructura de entendimiento de el codificador y quien le va a estar verificando lo que usted ha codificado. Observe que al final siempre hay un enif. Hay un enif por cada cierre de estructura. Observe que aquí esta estructura es este enif, el que se está cerrando, y de la más grande, de la externa, estaríamos hablando de esta. Y ahí se está cerrando. Preguntas de esta condición. Recuerde que aquí puede ser también un operador OR o NOT, ¿verdad? Se puede también definir. Preguntas de alguna de estas estructuras, ya que pues cuando estemos viendo ya la temática, ya es implementado, ¿verdad? No vamos a estar definiendo estructuras a menos que exista alguna duda en relación a la sintaxis que se ha utilizado. ¿Preguntas? Entonces observe que if else es el if de la condición se cumple, else es si no se cumple. Ok, continúo entonces. Estructuras selectivas múltiples son las estructuras que tienen definido precisamente un solo rombo y varios caminos de él, pero siempre llegan a un solo punto. Estas estructuras fueron vistas también en Introducción Informática y observe que en el caso de este ejercicio vamos a ver una estructura de unas notas, de unas condiciones de unas notas, y en el caso de este ejercicio vamos a hacerlo por medio de una de moneda, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, en cada uno de estas, de esta estructura, en el caso tiene, no se llama una condición, sino que es un selector, es una variable que uno extrae del problema y le pone un nombre. Ese nombre es el que define cuáles son los valores que puede tener esta selección. Y es como que estuviera comparando, aquí son condiciones, ¿verdad? En donde usted, el selector, va comparándolo para realizar una acción. Esta puede ser un conjunto de acciones, no necesariamente una única acción, sino que eso puede ser un conjunto de acciones. Puede tener estructuras condicionales dentro de él, puede tener estructuras secuenciales y también puede tener otra estructura múltiple, si así usted lo considera necesario, dentro de la estructura del código, ¿verdad? O también del flujograma, porque lo vamos a ver un poco con un flujograma. Obsérvese que en el caso también tenemos al final una excepción, que esa excepción generalmente es cuando los datos no se validan. Recuerde que nosotros en Introducción a la Informática nos enseñaron a validar los datos. Generalmente esta excepción no la ocupábamos. Se puede ocupar si, por ejemplo, yo tuviera 5 valores y de los 5 valores yo solo pongo 4. Obviamente, el último sería la excepción, es decir, ni es ninguno de esos valores para la condición, evaluar la condición, sino que es la excepción. Entonces yo puedo poner, suponga que estos son los valores 1, 2, 3, 4, y este tendría que ser 5, pero yo en vez de poner 5 le pongo una excepción. En el caso de la codificación del mismo, estaría definido de esta manera. Con un select case, la variable selector que tenemos definida ahí,
y luego cada uno de los casos, caso, valor y las condiciones, y así sucesivamente para el resto. En el caso de tener una excepción, se conoce como case else, y el case else también tiene su propia acción. Obviamente no tenemos llave, sino que todo lo que está abajo del case else sería lo de la condición, en el caso de la excepción. Y al final siempre tendríamos que colocar un end select, ¿verdad? Que es el final de esta estructura, que es como sale de lo más importante del ciclo. Recuerde que va a tener una estructura selectiva que va a tener su entrada y obviamente al momento de entrar ahí va a tener un camino que seguir dentro de los caminos que existan y luego va a regresar a un solo valor y a una sola salida, ¿verdad? Eso es como parte de las estructuras, que es lo que hemos estado definiendo acá. Consultas de esta estructura. Estamos ahorita con el select case. Es un repaso que estamos dando porque esto ya lo vimos en introducción a la informática, ¿sí? Y acá solo lo vamos a implementar ya con un nuevo lenguaje de programación y el funcionamiento es igual, ¿verdad? Así que para que ustedes lo refresquen, ¿verdad? Ok, no hay consultas. Me voy a la parte de las estructuras de los objetos. Se recuerda que le dije estructura with and with. Y acá tenemos precisamente la definición de un objeto. Ya lo hemos visto en la codificación. Observe que tiene una sintaxis igual que las demás estructuras. Obviamente tenemos, siempre va a tener que estar dentro de un módulo, dentro de un objeto que nosotros vayamos a manipular, las propiedades del mismo. Obsérvese que en este caso que estamos manipulando with, en este caso with objeto punto y en este caso es la propiedad que estamos manipulando. Observe que hemos definido el objeto, el que sería una celda, en este caso de la A1 hasta la E3, entonces sería un conjunto de celdas adyacentes y se le va a cambiar el tipo de letra. Por eso se pone el range A1, E2, font. Y obsérvese que a partir de ahí se le pone a todo lo que sigue de las propiedades del objeto, se antepone el punto y luego se coloca la propiedad que usted va a manipular. En este caso, un bold true para definir las negritas, un punto name comic sans ms, entre comillas, que es el nombre que tiene el tipo de letra que va a utilizar, el size, el tamaño que va a ocupar, el color index es el color que se está definiendo y además, si ya completamos, acá colocamos el cierre de la estructura con un end with. Si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, el with, tendríamos que definirlo de esta manera, es decir, poner todo lo que se va a definir desde el select, ¿verdad? Observe que es select y a partir de ahí selection.font.bold y así sucesivamente es lo mismo. Observe, siempre tenemos un subejemplo dentro de un módulo y lo terminamos ahí. Entonces, en este ejemplo, precisamente se manipula el objeto celda, ¿verdad? Y ese objeto le configuramos con un tipo de letra, ¿verdad? Consultas de este. En el caso de los Pero estructuras, sí, adelante. en el caso del width es solo para poner formato como tal. Para los objetos, manipular las propiedades de los objetos. Esto es objeto punto propiedad. ¿Ya? Y digamos en el caso, solo aplicaría tipo, o sea, para ponerle este tamaño letra, todo eso, o también se puede poner fórmulas en el objeto como tal. No, es como, vaya, tú tienes un objeto celda y este objeto celda puedes hacer diferentes manipulaciones con él. En el caso particular, las fórmulas no son consideradas como parte de porque no forman una propiedad, ¿verdad? Sino que es como el contexto del objeto en el cual o tú lo programas en Visual Basic o lo programas en Excel, Excel, ¿verdad? No sé si con eso ya le respondo.
Sí, muchas gracias, ingeniero. Ok. Entonces, observe, todo es para manipular. Aquí, por ejemplo, puedo poner bordes. Entonces, el borde es una propiedad de un conjunto de celdas. Entonces, aquí pongo board y ahí ya comienzo a cambiar las propiedades de él. Sirve precisamente para no estar colocando este contexto. Todo esto, observe que ya solo se pone antepuesto el punto, que ya sabemos que todo esto es lo que estamos manipulando de ese objeto. ¿Vea? Eso en términos generales. Entonces es para definir los objetos, las propiedades de los objetos. Y por último, estamos con las estructuras repetitivas, ¿verdad? Tenemos estructuras que son acciones que se repiten, ¿verdad? Por ejemplo, una pedida de eh, una nota, las clases, por ejemplo, son cíclicas. Entonces nosotros podemos definir diferentes tipos de estructuras. Entre ellas está la estructura desde hasta, que nosotros la conocemos desde for next, aquí en VBA. Y obviamente esta tiene una estructura donde se define el paso a paso. Además, observe que tenemos la estructura mientras, do while loop, ¿verdad? También tenemos la estructura do loop until, ¿verdad? Que es una estructura que es la única que no se encontraba determinada en la programación de Visual Studio, que es el que ustedes vieron en Introducción a la Informática. Entonces observe que aquí sí tenemos, allá veíamos la estructura do while loop y do loop while, ¿verdad? Que también se puede poner esta estructura al revés. Es decir, poner loop, perdón, do loop while, y a partir del loop es como entrada asegurada y esta sería como una entrada condicionada, porque si la condición se cumple, ingresa a ser el cuerpo del ciclo y termina cuando encuentra el loop. En el otro caso sería como el loop y termina precisamente cuando con una entrada condicionada y termina cuando encuentre el do while, ¿verdad? En el caso de la estructura mientras. En el caso de la estructura hasta que, recuerde que en el caso de la estructura mientras, si se cumple la condición, realiza el cuerpo del ciclo, al igual si ya se hace de forma asegurada o de forma condicionada. En el caso de la estructura hasta que, tiene dos vías, en este caso, do until, que significa que si la condición no se cumple, realiza el cuerpo del ciclo. Si se cumple, se sale, no va a ser lo que está dentro del cuerpo del ciclo, ¿verdad? Y también se puede considerar como una entrada condicionada, ¿verdad? Perdón, una entrada asegurada, en el caso del do loop until, ¿verdad? Así que estas son las tres estructuras. La vamos a ver en el caso de representación gráfica. Tenemos definida de esta manera. El contador, siempre vamos a tener una variable contador igual al valor inicial, luego el valor final y luego el valor de cambio. Así es como lo vamos a tener esta estructura. El step, en el caso de la codificación de este lenguaje, ese es el que ocupa. Ahorita lo reconocemos acá. Obsérvese que va for la variable contador, to hasta step k. Entonces, este es el valor de inicio, to es el valor de fin y step es el valor de cambio k, ¿verdad? Ese es el valor con el cual va a ir cambiando. Y aquí va a estar definiendo el ciclo hasta que toda la estructura llegue al next y el next incrementa el contador automáticamente sin necesidad de haberle puesto un contador interno, ya está definido acá en el step, ¿verdad? O también podemos definirlo sin el step y que dentro del mismo se haga el contador, ¿verdad? Es una forma de definirlo. Preguntas de esta estructura del ciclo for.
Ok. Y el for each casi no lo ocupamos acá porque no profundizamos tanto con vectores. Pero el for each generalmente se ocupa para trabajar con vectores y matrices, ¿verdad? En este caso no lo vamos a hacer, solamente es como para conocimiento de ustedes que existe, no lo vamos a implementar, pero si en algún determinado momento ustedes lo llegan a observar en algún tipo de codificación, cuando estén estudiando, pues ustedes saben que eso tiene que ver más con la parte de los vectores y matrices, ¿verdad? Que no estamos abundando en ese tema, pero al menos estamos conociendo de forma genérica las estructuras elementales más utilizadas dentro de la codificación del mismo. ¿Vea? Así que en ese caso, obsérvese que for each es el componente, el que va a modificar, en ese caso, ya le decía, es un vector o una matriz en un objeto en particular. Y aquí va a depender también del tipo de datos que se está ocupando para el objeto, ¿verdad? Y obviamente luego siempre la palabra next para terminar el cuerpo del ciclo. En el caso del cuerpo del ciclo, recuerde que es lo que se va a repetir, al igual que lo que está acá con el step. Únicamente que este ya define el tamaño del objeto en el cual al cual se está refiriendo. Muy similar al funcionamiento del for. En el caso de los objetos que les mencionaba, puede ser un workbook, worksheet y un range. Cualquiera de estos tres objetos y es lo mismo, con lo cual le definía el objeto celda, el range. También se puede definir el objeto worksheet, la hoja, o también el libro, workbook. ¿Verdad? Esos son los tres elementos en los cuales usted puede manipular, que también usted puede ocupar el end with y el with para poder definir el objeto y las propiedades del mismo. En el caso de la estructura condicionada, que era como les estaba explicando, tiene dos representaciones. En tal caso, observe que puede ser representada por este símbolo o por este símbolo, ¿verdad? Observe que este es un poco más corto, pero de igual manera, el objetivo primordial está garantizar el proceso si la condición se cumple. Observe que aquí está la condición, solo se pone mientras y la condición y luego el cuerpo del ciclo. De igual manera acá tenemos la condición, si se cumple la condición lo repite y si no, se sale de el cuerpo del ciclo. Obsérvese que la condición se cumple. Si la condición se cumple, entonces realiza el cuerpo del ciclo, es decir, realiza la estructura repetitiva, ¿verdad? ¿Preguntas de esto? Ahora, la codificación que tiene es como les estaba indicando. Tenemos un while condition when y un do while condition loop. Aquí están las dos condiciones, los dos tipos de estructura, ¿verdad? ¿Cómo se define? La más utilizada en este caso es el segundo, el do while loop. Se puede utilizar en lugar del while when. La sintaxis del mismo es do while condition y luego el cuerpo del ciclo, lo que se repite. Y va a ejecutarlo hasta que encuentra la palabra loop, que loop se sabe que significa de ciclo también, ¿verdad? Viene de ciclo, do while loop. Y por eso dice mientras, hacer mientras loop. Se cumple la condición y luego hasta que encuentra, se repite, ¿verdad? Es la sintaxis en general y así es como la vamos a encontrar definida. Recuerde que siempre va a estar tabulada porque tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros programamos tenemos que tener tabulaciones para poder trabajar conforme a estructuras, porque es una estructura la que usted define para tener claridad en cuál estructura y cómo lo ha implementado. En el caso, ¿verdad? Tenemos que incrementar siempre a la hora de estar definiendo el ciclo, como recuerda que solo hay una condición y luego hay un salto. Antes de el loop tenemos que haber puesto un incremento y es que un contador para que se pueda salir del cuerpo del ciclo y no se nos genere un ciclo infinito, ¿verdad? Y observe que aquí se va a repetir 3 veces desde i igual 0, 0, 1, 2, y observe que si llega a 3, 3 es menor que 3, falso, se sale. Solo va a ser 3 veces la repetición de ese cuerpo del ciclo. Y obviamente se está incrementando de 1 en 1, no es como el for
next, que él automáticamente ya define el valor de cambio sin necesidad de estar haciendo este incremento. Consultas de la estructura do while. Ahora, la entrada asegurada, observe que es lo que le decía. El do, hacer, las instrucciones 1, 2, etcétera, todas las instrucciones, lo while y la condición. O sea que él encuentra esto, es como tener acá, pero observe que la condición es una entrada asegurada. Realiza el cuerpo al menos una vez y posteriormente evalúa la condición. Si se cumple, realiza otra vez el cuerpo del ciclo. Si no se cumple, se sale. Precisamente aquí tenemos do, instrucción, y luego lo while, condición, ¿verdad? ¿Se entiende esta otra estructura? Recuerde que estamos viendo todas las estructuras porque después solo nos vamos a quedar programándola ya con el ejercicio. Ok. Está quedando claro todas las estructuras. ¿Verdad? Ya vimos varias estructuras. Ahorita estamos en las estructuras repetitivas. Todo bien, ingeniero, gracias. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Observe que aquí hay una aclaración. Cuando ustedes estén trabajando con la estructura, hagan este ejercicio, ¿verdad? Y se van a dar cuenta el porqué de la explicación. Porque recuerde que usted tiene dos estructuras muy similares. Está la do loop while y la loop while do, ¿verdad? Que es dentro de la que acabamos de ver. Solamente que la diferencia entre estos dos es precisamente el do while loop, que es mientras la condición se cumple el cuerpo del ciclo. Y en el caso de la otra estructura, es todo lo contrario, ¿verdad? Es hacer el cuerpo mientras la condición se cumple. Es una entrada asegurada. Esto es asegurada porque al menos la primera vez se va a repetir el cuerpo del ciclo, mientras que aquí, si no se repite, si no, la condición no se cumple, no se va a repetir el cuerpo del ciclo. Obviamente usted ocupa una estructura para hacer repetitiva o cíclico, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la entrada condicionada también, pero ya ocupando el do until, ¿verdad? Y en ese caso, observen que tenemos la estructura y al final tenemos loop, siempre del lazo. Do until, hacer hasta que, ¿verdad? Este es lo que estamos haciendo. Pero aquí observe que el cuerpo del ciclo se va a repetir si la condición no se cumple. Entonces siempre le damos vuelta y cuando esta estructura es más utilizada para la validación de datos. Observe que ahora para este ejercicio, el que vamos a ver de las notas, para la entrada de datos, como recuerde que decíamos, vamos a seguir las mismas normas técnicas que veíamos en Introducción en Informática, que cuando estábamos en una estructura while, validábamos el dato antes de ingresar para que depure los datos del usuario, que el usuario va a traer, ¿verdad? Observe que en este caso tenemos dos tipos de estructuras. Tenemos la do until loop, entrada condicionada también, y también tenemos la do until, el loop until, entrada asegurada. Ahora, observe que en este caso es condicionada porque si la condición se cumple, no realiza el cuerpo del ciclo, ¿verdad? Es decir, recuerde que le decía, loop, el do, until loop, el until hasta que, es si no se cumple la condición, hace el cuerpo del ciclo. Se comporta de manera distinta al while. El while
si se cumple la condición, hace lo que tiene que hacer. Si no, no lo hace. En este caso es, si no se cumple la condición, realiza el cuerpo del ciclo. Y al final tenemos dos estructuras también. Una entrada condicionada, que depende de esta condición para ejecutar el cuerpo del ciclo, y la otra entrada asegurada que obviamente primero hace las instrucciones del cuerpo del ciclo y al final valida si la condición se cumple para volver otra vez a hacer el ciclo del cuerpo del ciclo, ¿verdad? Y eso serían todas las condiciones en las cuales vamos a estar trabajando con los ejercicios, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con esa parte. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, yo lo estoy buscando. Vamos a ver. Y la estructura do loop until, que es la que se repite si la condición no se cumple. Si se recuerda cuando nosotros veíamos en
en Introducción a la Informática, la validación de los datos la hacíamos con una estructura while y le dábamos vuelta a la condición para que la condición hiciera, si existiera algún error, repetía el cuerpo del ciclo para poderla corregir. De lo contrario, procedía con el proceso regular del flujo del código que estábamos programando. Pues en este caso vamos a ver estas estructuras. Aquí las se lo voy a mostrar.